Cuando Cristina Velasco, 29 años, heredera de un imperio inmobiliario de 700 millones de euros, señaló con el dedo a Miguel Sánchez en medio del concesionario Ferrari más exclusivo de Madrid y le lanzó ese desafío con voz despectiva frente a vendedores trajeados y clientes millonarios, pensaba humillar a un simple mecánico con las manos manchadas de grasa. No sabía que ese hombre de vaqueros rotos y camisa de trabajo ocultaba un secreto que haría tambalear todas sus certezas. No sabía que Miguel Sánchez no era un mecánico cualquiera, sino un ingeniero aeroespacial graduado de la Universidad Politécnica de Madrid con matrícula de honor, ex diseñador de la escudería Ferrari, un hombre que hablaba 5 idiomas y que había elegido trabajar con las manos por razones que nadie conocía. Y cuando él tomó ese manual técnico en japonés de sus manos cuidadas y comenzó a traducirlo perfectamente, palabra por palabra, con una calma devastadora mientras ella palidecía, ninguno de los presentes habría imaginado que ese desafío absurdo sería solo el principio de una historia que enseñaría a todos que la arrogancia siempre se paga y que el amor más inesperado nace justo cuando crees tener el control de todo. Si estás listo para esta historia, escribe desde dónde estás viendo este video. El concesionario Ferrari de la calle Serrano en Madrid brillaba bajo las luces halógenas como un templo dedicado a la velocidad y al lujo. Los coches rojos relucientes estaban dispuestos como obras de arte en una galería, cada curva estudiada para quitar el aliento, cada detalle diseñado para recordar a los visitantes que no todos podían permitirse entrar en ese mundo. Los suelos eran de mármol blanco pulido que reflejaba las imágenes como un espejo. Los vendedores vestían trajes a medida que costaban más que el salario mensual de una persona normal, y el aire estaba saturado de ese olor inconfundible a cuero nuevo y aspiraciones cumplidas. Miguel Sánchez no pertenecía a ese mundo, al menos no en apariencia. Tenía 32 años, cabello oscuro siempre algo despeinado, ojos marrones que parecían ver más allá de las superficies, y un cuerpo marcado por años de trabajo físico. Llevaba vaqueros rotos en las rodillas, no por moda, sino por uso, una camisa de trabajo gris con manchas de grasa en los codos y botas de taller que habían caminado sobre suelos de garaje durante años. Sus manos estaban callosas, las uñas mostraban restos de trabajo mecánico que ni el jabón más fuerte conseguía eliminar completamente. Estaba allí para recoger un Ferrari 812 Superfast que había reparado en su pequeño taller de Getafe, una zona obrera en las afueras de Madrid, donde los sueños costaban mucho menos que en el centro. El propietario del coche, un empresario del sector tecnológico, le había pedido que hiciera un trabajo que ni siquiera los técnicos oficiales de Ferrari habían conseguido resolver. Un problema electrónico complejo en el sistema de gestión del motor que causaba pérdidas de potencia inexplicables. Miguel había pasado 3 semanas en el proyecto, trabajando hasta altas horas en su nave fría, estudiando esquemas eléctricos bajo la luz de un flexo, probando componentes con equipos que había construido él mismo. Cuando finalmente resolvió el problema, el propietario quedó tan impresionado que insistió en que Miguel llevara personalmente el coche al concesionario para la revisión final. Fue mientras esperaba que el responsable técnico comprobara su trabajo cuando Cristina Velasco entró en el showroom como un huracán vestido de Chanel. Era imposible no fijarse en ella. Alta, con cabello rubio perfectamente liso que caía sobre los hombros como una cascada de seda, ojos verdes acentuados por un maquillaje que parecía natural, pero que probablemente había requerido una hora de trabajo. Llevaba un traje beige que seguía cada curva de su cuerpo con precisión de sastre, tacones Louboutin rojos que repiqueteaban en el mármol con autoridad, y al cuello un collar de diamantes que probablemente valía lo que una casa. En la muñeca se balanceaba un bolso Hermès negro que costaba más de lo que Miguel ganaba en 6 meses. Estaba acompañada por 2 hombres de traje oscuro que parecían guardaespaldas, y por una mujer más joven con una tablet que tomaba notas de cada palabra suya. El concesionario entero se puso en alerta cuando ella entró. Los vendedores se enderezaron, las sonrisas se hicieron más brillantes, las atenciones se multiplicaron. Claramente no era su primera visita, y claramente su cuenta bancaria hablaba más alto que cualquier presentación.
Miguel la observó con desapego, mientras ella examinaba un Ferrari Portofino M rojo, con la misma expresión con la que alguien podría mirar un par de zapatos en un escaparate. Había algo en su postura que gritaba costumbre al privilegio. Esa seguridad que solo viene de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de nada, de quien siempre ha tenido puertas que se abrían antes, incluso de llamar. El vendedor principal, un hombre de mediana edad con pelo engominado y sonrisa profesional, le explicaba las características del vehículo con tono casi reverencial, subrayando la potencia del motor V8, la elegancia de los interiores en cuero, la tecnología de última generación. Cristina escuchaba a medias, asintiendo de vez en cuando, como si todo lo que oía fuera obvio y vagamente aburrido. Fue cuando el vendedor mencionó un problema técnico que había sido reportado con ese modelo particular que Cristina levantó la mano para interrumpirlo. Quería ver el manual técnico, dijo. Quería entender exactamente cuál era el problema antes de comprometer 280.000 euros en un coche que podía tener defectos. El vendedor titubeó, explicando que el manual técnico solo estaba disponible en japonés para esa versión específica, dado que los componentes electrónicos eran producidos por una empresa de Osaka. Había una versión traducida al inglés, añadió, pero era incompleta y no cubría todas las especificaciones técnicas. Cristina resopló con impaciencia, preguntando si no tenían a nadie que pudiera leer japonés. El vendedor se encogió de hombros, explicando que normalmente enviaban las consultas técnicas directamente a Japón y esperaban las respuestas traducidas, un proceso que podía llevar días o semanas. Fue en ese momento cuando la mirada de Cristina cayó sobre Miguel. Estaba apoyado contra el mostrador de recepción, los brazos cruzados, esperando. Claramente no pertenecía a ese ambiente. El contraste entre él y todos los demás presentes era estridente. Él con su ropa de trabajo sucia, ellos con sus trajes elegantes, él con las manos marcadas por el trabajo manual, ellos con manos cuidadas que nunca habían tocado nada más pesado que una pluma estilográfica. Su mirada se detuvo en él con una mezcla de curiosidad y desprecio, como se miraría algo fuera de lugar en un ambiente controlado. Luego, sin previo aviso, cruzó el showroom hacia él con esos tacones que resonaban como martillazos en el mármol. Se detuvo a menos de 1 metro de él. La altura aumentada por los tacones la llevaba casi a su nivel, y lo estudió de arriba a abajo con una expresión que no dejaba dudas sobre lo que pensaba. Su perfume caro se mezclaba de forma estridente con el olor a taller que Miguel llevaba encima. Entonces habló, y cada palabra estaba cargada de ese tipo de condescendencia que solo quien ha nacido rico consigue dominar perfectamente. Preguntó si era mecánico, y cuando Miguel asintió simplemente sin bajar la mirada, ella rió. Un sonido cristalino pero sin calidez. Dijo que probablemente pasaba los días cambiando aceite y sustituyendo pastillas de freno. Trabajos simples para mentes simples. Dijo que gente como él no entendía realmente los coches que reparaba, se limitaba a seguir instrucciones como monos amaestrados. Dijo que probablemente ni siquiera había terminado el instituto, ¿verdad? Miguel no respondió. Mantuvo su mirada fija en ella con una expresión que no revelaba nada. A su alrededor, el concesionario había caído en un silencio incómodo. Los vendedores miraban hacia otro lado, fingiendo estar ocupados. Los otros clientes observaban la escena con curiosidad morbosa. Cristina continuó, evidentemente excitada por su propia arrogancia. Dijo que siempre había encontrado fascinante cómo ciertas personas estaban tan seguras de su propia inteligencia cuando en realidad no tenían idea de lo complejo que era el mundo más allá de sus pequeñas competencias. Dijo que probablemente él no sabía ni leer inglés, imagínate japonés. Luego, en un gesto que parecía casi teatral, se volvió hacia el vendedor y le pidió que trajera el manual técnico en japonés. Cuando el hombre regresó con un volumen grueso encuadernado en rojo, cubierto de caracteres kanji, Cristina lo tomó y lo estampó en el mostrador delante de Miguel, con un ruido seco que hizo sobresaltar a todos. Las palabras que pronunció a continuación resonarían en el concesionario durante años, convirtiéndose en leyenda urbana entre quienes trabajaban en el sector automovilístico madrileño.
Dijo que si él era tan listo como parecían creer los que lo defendían, si era realmente bueno en su trabajo, como presumiblemente pensaba, entonces debía traducir ese manual. Allí, en ese momento, delante de todos. Dijo que si conseguía leer aunque fuera una página, aunque fuera un párrafo de ese manual técnico japonés, ella compraría el coche sin hacer más preguntas. Pero cuando fracasara, como obviamente haría, quería que admitiera ser exactamente lo que parecía. Un simple obrero que no tenía lugar en un ambiente como ese. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Todos los ojos estaban sobre Miguel, esperando que se retirara avergonzado, que balbuceara alguna excusa y se fuera con el rabo entre las piernas. Cristina lo miraba fijamente con una sonrisa desafiante, segura de haber ganado ya, disfrutando de lo que consideraba su momento de triunfo. Miguel miró el manual, luego la miró a ella, y por primera vez desde que había entrado en el concesionario, habló. Su voz era calmada, sin emoción, pero había algo bajo la superficie que hizo titubear a Cristina por un segundo. Dijo solo 3 palabras antes de abrir el manual. «De acuerdo, señora», y comenzó a leer. Miguel abrió el manual en la primera página técnica y comenzó. Su voz era clara, metódica, mientras leía los caracteres japoneses como si estuviera leyendo su periódico de la mañana. Tradujo la sección sobre las especificaciones del sistema de gestión electrónica del motor, explicando cada término técnico con precisión quirúrgica. El rostro de Cristina pasó de la seguridad a la confusión, luego al shock puro. Intentó interrumpirlo, pero él continuó pasando página tras página. Describió el sistema de refrigeración variable, las tolerancias de los componentes de la transmisión, los protocolos de diagnóstico de la EQ. Cada palabra era perfecta, cada explicación técnica demostraba una comprensión que iba mucho más allá de la simple traducción lingüística. Después de 10 minutos ininterrumpidos, Miguel cerró el manual y lo empujó hacia ella. Las miradas de todos en el concesionario habían pasado de él a ella, esperando una reacción. El vendedor principal tenía la boca ligeramente abierta. Uno de los guardaespaldas de Cristina parecía impresionado. La asistente con la tablet había dejado de tomar notas, pero Cristina Velasco no era una mujer que admitiera fácilmente la derrota. En lugar de disculparse, levantó la barbilla con orgullo herido y declaró que probablemente había memorizado algunas frases, que era un truco, que esto no demostraba nada sobre su verdadero valor como persona. Fue el director del concesionario quien intervino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Un hombre distinguido de 60 años que había observado la escena desde su despacho acristalado había bajado rápidamente. Se acercó a Miguel con una expresión mezcla de curiosidad y reconocimiento. Preguntó si por casualidad era ese Miguel Sánchez. Miguel asintió brevemente, claramente incómodo con la atención. El director se volvió hacia Cristina y explicó con tono respetuoso pero firme quién era realmente el hombre que acababa de humillar. Miguel Sánchez, ingeniero aeroespacial graduado de la Universidad Politécnica de Madrid con matrícula de honor, especializado en dinámica de fluidos y sistemas propulsivos. Ex miembro del equipo de desarrollo de Ferrari F1, donde había trabajado en el diseño aerodinámico y la optimización del motor durante 3 temporadas consecutivas. El director continuó. Miguel había dejado Ferrari 5 años antes por razones personales y había abierto un pequeño taller independiente. Pero su reputación en el sector era legendaria. Cuando había un problema que nadie más conseguía resolver, era a él a quien llamaban. Hablaba 5 idiomas con fluidez. Había publicado artículos en revistas de ingeniería internacionales y tenía patentes registradas sobre sistemas de refrigeración de motores. Cristina se había puesto blanca como el mármol bajo sus pies. Su asistente la miraba con preocupación. El manual japonés seguía en el mostrador entre ellos, testigo silencioso de su arrogancia. Miguel no dijo nada. Simplemente tomó las llaves del Ferrari que había reparado de las manos del técnico que había aparecido durante la escena, asintió educadamente al director y se dirigió hacia la salida. Cristina lo vio marcharse, su mundo de certezas derrumbándose página tras página, como ese maldito manual que nunca debió desafiarlo a leer. En las semanas siguientes,
Cristina no consiguió olvidar la escena. La historia se había extendido por los círculos exclusivos de Madrid. La rica heredera que desafió a un genio y perdió estrepitosamente. Pero lo que más la atormentaba no era la vergüenza social, era la forma en que Miguel la había mirado. No con rabia, sino con lástima, como si ella fuera la digna de compasión. Por primera vez en su vida, Cristina empezó a preguntarse quién era realmente. En esos ojos marrones había visto algo que su riqueza no podía comprar: respeto ganado a través del mérito. Investigó sobre Miguel Sánchez, descubrió artículos académicos, patentes, testimonios que lo describían como un genio humilde. Descubrió por qué había dejado Ferrari. Su madre se había enfermado de cáncer y él había elegido cuidarla personalmente, renunciando a la carrera internacional. La madre había muerto 2 años antes y él había elegido no volver al mundo corporativo. Se encontró pasando frente a su taller en Getafe, conduciendo su Porsche por calles nunca recorridas, bloques de pisos, pequeñas tiendas, niños jugando en la calle. El taller era una nave modesta con el letrero Sánchez Motors. La primera vez no entró, la segunda se detuvo 10 minutos, observándolo trabajar completamente absorto. La tercera vez, 3 semanas después del incidente, dejó a un lado su orgullo y cruzó el umbral. Miguel levantó la vista cuando la sombra de Cristina bloqueó la luz de la puerta. Tenía las manos hundidas en el motor de un Lamborghini, el rostro concentrado. Durante un largo momento se miraron en silencio. El ruido de las herramientas del taller llenaba el espacio entre ellos. Cristina había preparado un discurso, palabras cuidadosamente elegidas para disculparse sin parecer demasiado débil. Pero cuando abrió la boca, esas palabras le parecieron vacías. En cambio dijo simplemente que se había equivocado, que había sido horrible, que se avergonzaba de cómo se había comportado. Miguel dejó la llave inglesa y se limpió las manos en un trapo. No dijo «te perdono» ni «no te preocupes». Dijo solo que apreciaba que hubiera venido, que requería valor. Luego le ofreció un café de su vieja cafetera en la esquina del taller. Se sentaron en 2 taburetes desvencijados, bebiendo café en tazas desparejadas, y por primera vez Cristina tuvo una conversación real con alguien. No el tipo de charla superficial que llenaba sus cenas de gala, sino una conversación sobre qué daba sentido a la vida, sobre qué nos hacía sentir vivos. Miguel habló de la belleza de entender cómo funcionaban las cosas, de esa sensación cuando resolvías un problema que parecía imposible. Habló de su madre, de cómo cuidarla le había enseñado que el éxito no se medía en salarios o títulos, sino en los momentos que te hacían sentir humano. Cristina se encontró hablando de cosas que nunca había dicho a nadie, de la soledad de ser siempre vista por su dinero, nunca por ella misma, de la presión de tener que ser siempre perfecta, del vacío que sentía a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Cuando dejó el taller 3 horas después, algo había cambiado. Miguel no le había dicho que la perdonaba, pero le había dado algo más valioso. La había tratado como una persona normal, no como una millonaria ni un monstruo. La había escuchado sin juzgar, y Cristina volvió, al día siguiente y al siguiente. En las semanas que siguieron, Cristina se convirtió en una presencia inesperada en el taller de Miguel. Al principio venía con excusas elaboradas, pero la verdad era más simple y más complicada. Quería estar cerca de alguien que la veía por lo que era, no por lo que poseyera. Miguel la puso a trabajar, le dio monos de taller para proteger su ropa de diseño, le enseñó a usar herramientas, la hizo arrastrarse bajo los coches. Cristina se encontró con las uñas rotas, las manos sucias de grasa, el pelo recogido en una simple coleta práctica, y por primera vez en años se sintió feliz. Aprendió que el trabajo manual no era inferior al intelectual, que la dignidad venía de cómo tratabas a los demás. Aprendió que Miguel trataba a su aprendiz de 16 años con el mismo respeto que reservaría para un profesor universitario que ayudaba a los clientes que no podían permitirse las reparaciones encontrando soluciones económicas. Lentamente, Cristina empezó a cambiar. Donó una parte sustancial de su riqueza a programas de formación para jóvenes en barrios desfavorecidos. Empezó a visitar sus propiedades inmobiliarias y a hablar realmente con los inquilinos.
Redujo los gastos frívolos y dirigió ese dinero hacia becas para estudiantes de ingeniería sin recursos. Sus viejos amigos notaron el cambio y a muchos no les gustó. La acusaron de haber sido captada por ese mecánico pobre. Pero Cristina ya no escuchaba. Había encontrado algo que ninguna de sus opiniones podía tocar. Y en todo esto, algo inesperado crecía entre ella y Miguel. No fue un flechazo, no fue una pasión arrolladora. Era algo más lento, más profundo, construido sobre respeto mutuo y comprensión genuina. Un día de lluvia, mientras trabajaban juntos en un Maserati de época, sus manos se tocaron al pasar una herramienta. Se miraron, y en ese momento ambos entendieron que lo que sentían había ido más allá de la amistad. Pero Miguel se retiró. Dijo que venían de mundos demasiado diferentes, que ella merecía a alguien de su nivel social, que él no tenía nada que ofrecerle, que ella no tuviera ya. Cristina lo besó, y cuando se separaron le dijo que él le había dado lo único que su dinero nunca había comprado: la posibilidad de ser verdadera. 6 meses después del incidente en el concesionario Ferrari, Madrid hablaba de una historia diferente sobre Cristina Velasco. Ya no la heredera arrogante que despilfarraba fortunas en fiestas exclusivas, sino la mujer que había transformado la mitad de su imperio inmobiliario en viviendas asequibles para trabajadores. Ya no la princesa intocable que trataba al personal como invisible, sino la empresaria que había abierto un centro de formación técnica gratuito en el barrio de Getafe. Y siempre, siempre a su lado, en las fotos de los periódicos económicos, estaba Miguel Sánchez, no como su empleado o su accesorio, sino como su socio en igualdad en todos los sentidos. Habían unido sus competencias. Ella aportaba el capital y la experiencia de gestión, él aportaba la innovación técnica y la visión ingenieril. Juntos habían fundado Velasco Sánchez Engineering, una empresa que diseñaba sistemas sostenibles para vehículos eléctricos accesibles. No limusinas para millonarios, sino vehículos prácticos para familias normales. Sus oficinas no estaban en rascacielos de cristal en la Castellana, sino en una antigua nave industrial restaurada donde los ingenieros trabajaban codo con los técnicos. La boda se celebró en esa nave transformada, entre motores y proyectos, con invitados que iban desde operarios de taller a profesores universitarios, desde inquilinos de los edificios Velasco a excolegas de Miguel de Fórmula 1. No hubo Louboutin ni Chanel. Cristina llevó un sencillo vestido blanco y zapatos planos, y fue el día más feliz de su vida. La historia de cómo se habían conocido se convirtió en leyenda en Madrid. Cristina la contaba a menudo cuando hablaba en colegios, usando su experiencia para enseñar a los jóvenes que el valor de una persona nunca está en lo que posee, sino en cómo trata a quien cree que tiene menos poder. Un año después de la boda, tuvieron una hija a la que llamaron Elena, y Miguel le enseñó a cambiar el aceite antes de enseñarle a conducir, mientras Cristina le enseñó que la verdadera riqueza era tener el valor de admitir cuando te equivocas y la sabiduría de aprender de quien creías inferior. El manual técnico japonés, enmarcado y colgado en su despacho común, permanecía como recordatorio de un momento de arrogancia transformado en punto de inflexión. Bajo él, una placa con las palabras que Miguel había dicho a Cristina ese primer día en el taller: el respeto se gana, no se hereda. Y cada vez que Cristina miraba esa placa, pensaba en lo afortunada que había sido. No por haber nacido rica, sino por haber conocido a alguien que le había enseñado que la verdadera fortuna era convertirse en mejor persona. Porque al final, la historia más bonita no fue la de la millonaria que humilló al mecánico, sino la de la mujer que tuvo el valor de dejarse humillar, aprender, transformarse, y del hombre que le dio no su perdón barato, sino la posibilidad de ganárselo a través de acciones, no palabras. Lo que había comenzado como la peor humillación de Cristina se había transformado en su mayor regalo. Y Madrid ya no hablaba del incidente del concesionario con burla, sino con respeto por dos personas que habían demostrado que el amor más profundo nace cuando la arrogancia encuentra la humildad y decide aprender en lugar de defenderse. Si esta historia te hizo creer que cambiar es posible, cuando encontramos a alguien que nos desafía a ser mejores, deja un corazón aquí abajo para que lo sepa. Y si quieres realmente apoyar historias como esta,
que hablan de crecimiento personal, de humildad y de amor que transforma, puedes dejar un pequeño 1000 gracias de corazón a través de la función de supergracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que el valor de Cristina al admitir sus errores, porque tú elegiste quedarte hasta el final, y eso te hace tan especial como los protagonistas de esta historia.